Hola, buenos días, mi nombre es Paola y les voy a hablar un poco acerca de los pasivos. El pasivo, desde el punto de vista contable, representa las deudas y obligaciones en las que una empresa financia su actividad. También se le conoce como el nombre de estructura financiera, capital financiero, origen de los recursos y fuente de financiación ajena. Son deudas que tenemos en el presente pero hemos contraído en el pasado. Un ejemplo de una obligación es el préstamo con una entidad financiera. Al adquirir ese préstamo estamos obligados a pagar el principal y los intereses al proveedor. El pasivo es uno de los 3 elementos patrimoniales del balance de situación, junto con el activo y el patrimonio neto, formado por 2 masas patrimoniales, el pasivo no corriente y el pasivo corriente. El pasivo no corriente está formado por todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa a largo plazo. Y el pasivo corriente es la parte del pasivo en la que están todas las deudas y obligaciones a corto plazo. Las cuentas por pagar de las empresas se pueden clasificar en dos. Una, las cuentas por pagar a corto plazo, que suelen ser conocidas como pasivos corrientes. Estas deberán cancelarse en un plazo de un año o menos. En muchos casos, las cuentas por pagar pueden ir abonándose de manera mensual o diaria, hasta saldar la totalidad de la obligación. Y el otro son las cuentas por pagar a largo plazo, que suelen ser conocidas como pasivos no corrientes. La diferencia que presentan con los corto plazo es que su pago se realizará de manera posterior al año. Este tipo de cuentas por pagar suele tener un menor control por parte de la empresa. El hecho de sus pagos se hagan de manera esporádica evita que la empresa realice un riguroso seguimiento. Las cuentas por pagar en una empresa es importante porque nos permite tener un detallado seguimiento de las cuentas por pagar. Es muy importante para una empresa, dada que igual a través de ella ese control, la empresa transmite confianza y seguridad a sus clientes y a sus empleados. Asimismo, es importante que estas cuentas por pagar se incluyan dentro del plan contable de cualquier empresa. Si se realiza lo anterior, se pueden generar los siguientes aspectos. La empresa logra reducir de manera significativa los riesgos de fraude o las pérdidas de dinero excesivas e innecesarias. 2. Al generar solvencia en la empresa, se genera y transmite una confianza mayor hacia los actuales clientes y los potenciales clientes, es decir, logra desarrollar una buena reputación dentro del mercado. 3. Le otorga a la empresa la posibilidad de acceder de manera más sencilla a determinados créditos bancarios o financiamientos por parte de los proveedores. Y la cuarta es que puede llevar un control exhaustivo de las cuentas por pagar. Evita que la empresa deba pagar intereses desmedidos producto de la omisión del pago de la obligación. Algunos ejemplos más comunes de las cuentas por pagar pueden ser el pago a los proveedores por la adquisición de determinadas materias primas o insumos, el pago de los haberes a los empleados de la empresa, el pago de los alquileres de locales o fábricas que se encuentran a nombre de la empresa, o aquellos servicios innecesarios para el correcto desarrollo del negocio, como pueden ser agua, gas, electricidad, teléfono, internet, calefacción, entre otros. Ahora hablaremos de las contribuciones por pagar y retenidas. Las contribuciones son las aportaciones económicas impuestas por el Estado, independientemente del nombre que se les designe, como impuestos, derechos o contribuciones especiales. Y las contribuciones por pagar son aquellas obligaciones que adquirimos por realizar un acto previsto por alguna ley. Por su exigibilidad, forman parte del pasivo a corto plazo y se colocan regularmente después de las cuentas por pagar. Y según los impuestos, el artículo 2, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, este establece: impuestos son las contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Seguridad social, el artículo 2, fracción 2 del Código Fiscal de la Federación define las aportaciones de seguridad social de esta forma:
Aportaciones de seguridad social son las contribuciones establecidas de ley a cargo de personas que son sustitutas por el Estado en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. La retención es un monto a guardar con el propósito de cumplir con las principales obligaciones fiscales. La retención se toma del sueldo previniendo el futuro pago de impuestos, alguna deuda o contingencia, manteniéndolo como un seguro para cumplir con los pagos de algún impuesto. La retención por lo general son impuestos indirectos que los patrones o empresas retienen a los individuos. Los motivos de una retención pueden ser las retenciones por honorarios, por arrendamiento, por fletes y transportes, retención de salarios y asimilados, por intereses, y algunos principales impuestos a retener pueden ser el IVA y el ISR. Por ejemplo, que son facturas, arrendamiento, fletes y transportes. Retención por salarios honorarios. Para el registro de este tipo de pasivos, normalmente relacionado con las nóminas, emplearemos en términos generales dos tipos de cuentas. En una registraremos los pasivos a cargo de la propia entidad, es decir, en los que la empresa es el sujeto del impuesto, la cual denominamos impuestos y derechos por pagar, tales como el 5% del Infonavit, el 2% del Fondo de Retiro, el SAR, el 1% sobre remuneraciones pagadas, el 1% estatal y la cuota patronal al IMSS. Por ejemplo, los pasivos en los cuales el sujeto es el propio trabajador o prestador de servicio, pero que la ley establece a la empresa la obligación de actuar como retenedora de tales impuestos y derechos para posteriormente efectuar el entero a las autoridades o dependencias correspondientes. Esta cuenta la designaremos como impuestos y derechos retenidos por enterar, la cual incluirá retenciones tales como el impuesto sobre productos del trabajo, que sus siglas son la ISPT, la cuota obrera al IMSS, que es el 10% de retención a profesionales independientes. Según la NIF C9, contribuciones por pagar retenidas según la NIF C9. Contribuciones son obligaciones que deben reconocerse en los estados financieros como pasivos, considerando que su cuantía haya podido ser estimada de forma confiable porque representan obligaciones presentes y es probable que, para satisfacerlas, la entidad tenga que desprenderse de recursos económicos. Para los saldos iniciales y finales de las retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo, esta cuenta representa el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y a proveedores de bienes y servicios. Las retenciones sobre las remuneraciones realizadas al personal, así como las contribuciones por pagar, entre otras, cuya liquidación se prevé se realicen en un plazo menor o igual a 12 meses. Bueno, yo les voy a hablar de las obligaciones en circulación. La emisión de obligaciones constituye una fuente de financiamiento a largo plazo para las empresas. Puede utilizarse para consolidar pasivos, realizar inversiones, incrementar la capacidad productiva, etc. La empresa que emite los títulos respectivos son denominadas sociedad emisora. Se obliga a restituir la cifra aportada como premio o contraprestación. Se estipula el pago de un interés anual determinado de acuerdo con el mercado o, en su defecto, un interés flotante. El registro para las obligaciones en circulación. El pasivo por emisión de obligaciones deberá representar el importe a pagar por las obligaciones emitidas, de acuerdo con el valor nominal de los títulos. Los intereses se registrarán como pasivos conforme se vayan devengando. ¿Qué dice la norma de la información financiera C9? Bueno, esta norma tiene como objetivo establecer las normas para el reconocimiento contable de las provisiones de los estados financieros de las entidades, así como las normas para revelar los activos contingentes, los pasivos contingentes y los compromisos. Bueno, ahora voy a hablar de las deudas a pagar a largo plazo.
Bueno, esas son las deudas y obligaciones que una empresa o las empresas tienen con terceros y que debe devolver a largo plazo. La empresa financia sus actividades y mantenimientos de distintos modos. Cuando lo hacen a través de terceros, eso implica una serie de obligaciones y deudas, para que en estos casos en contabilidad se les denomina pasivos. Algunas de las cuentas de deudas a pagar a largo plazo o pasivo no corriente son las siguientes. Provisiones a pagar a largo plazo, deudas con entidades de crédito, acreedores por arrendamiento financiero y otras deudas a pagar a largo plazo. Reglas de evaluación, presentación y revelación aplicables. Todos los pasivos necesitan ser evaluados y reflejados en el balance general. Para efectos de su reconocimiento, deben cumplir con las características de ser una obligación presente, donde las transferencias de activos o prestación de servicios sea virtualmente ineludible y surja como consecuencia de un evento pasado. Para las reglas de evaluación se considerarán estos puntos. El primer punto es que los pasivos provenientes de obligaciones contractuales o impositivas, denominados pasivos acumulados, representarán los cargos de resultados de operación por servicios o beneficios devengados a la fecha del balance. Otro punto es que la participación de los trabajadores corresponderá al periodo terminado a la fecha del balance. Esto representa la obligación contractual cuyo costo es aplicable a los resultados del periodo y por consiguiente el pasivo correspondiente deberá registrarse a la fecha del balance. El siguiente punto es que en el caso de otro punto es que la participación de los trabajadores corresponderá al periodo terminado a la fecha del balance. Esto representa la obligación contractual cuyo costo es aplicable a los resultados del periodo y por consiguiente el pasivo correspondiente deberá registrarse a la fecha del balance. El siguiente punto es que en el caso de obtener una prestación en efectivo, los pasivos deberán registrarse con el importe recibido o utilizado. El siguiente punto es los pasivos pagaderos en moneda extranjera deberán convertirse a moneda nacional al tipo de cambio oficial vigente a la fecha del balance. El último punto es que el pasivo por emisión obligatoria deberá representar el importe a pagar por las obligaciones emitidas de acuerdo con el valor nominal de los títulos. Ahora, para las reglas de presentación se consideran estos puntos. El primero es, por razón de pronta o inminente exigibilidad, los pasivos de corto plazo son considerados como el primero de los grupos de pasivo en el balance general. El siguiente punto es, la presentación de los diferentes conceptos de pasivo a corto plazo deben hacerse tomando en cuenta tanto la agrupación del pasivo de naturaleza semejante como las condiciones de exigibilidad. El tercer punto es presentar por separado los adeudos a favor de los proveedores por la disposición de los bienes o servicios que representan la actividad principal de la empresa. Otro punto es que los saldos deudores de importancia que formen parte de las cuentas por pagar a proveedores deben de clasificarse como cuentas por cobrar o como inventarios. Las cuentas de pasivo que representen financiamiento bancario a corto plazo deben presentarse por separado. Ahora hablaremos sobre las reglas de revelación. Se debe revelar en las notas a los estados financieros
cualquier elemento atribuible a los pasivos que complemente la información presentada en el balance, para lo cual se deben considerar los siguientes puntos. El punto número 1 es los pasivos de importancia en moneda extranjera, indicando de qué moneda extranjera se trata. El siguiente punto es restricciones o hechos con importancia en relación con el pasivo, como es el caso de los dividendos acumulativos sobre acciones preferentes que estén pendientes de pago. Otro punto es las garantías, si las hubiese, de cualquier pasivo. Otro punto es, en el caso del pasivo de largo plazo, esta debe mostrarse con tanto detalle sea necesario. El último punto a considerar es la porción de financiamientos aún no dispuestos y sus obligaciones inherentes. Las cuentas por pagar es una cuenta del pasivo. Las cuentas del pasivo son todas las deudas y obligaciones que tiene la empresa. En este caso, al comprar mercancía a crédito, nosotros tenemos la obligación de pagarle a nuestro proveedor. Y acá dice que llevamos un acuerdo a pagarla a 30 días y así podemos identificar qué es cuenta por pagar a corto plazo. Dice, la empresa MP Motos compra mercancía a Masuda por valor de 200,000, pagando el 10% con cheque, pagar en 30 días. En este caso, al comprar la mercancía por 200,000, nuestras mercancías aumentan. Compras por 200,000. Y dice que pagamos un 10% con cheque. Así que de nuestros bancos van a salir el 10% que es de los 200,000, que son 20,000. Y de este lado, que viene siendo la cuenta por pagar, ya como nosotros pagamos el 10% que son 20,000, en nuestra cuenta por pagar va a ir en el acreedor 180,000. Ya que en el pasivo, cuando aumentan nuestras deudas, se abona, y cuando disminuye se carga. En este caso, 180 más los 20,000 da los 200,000. Contribuciones por pagar. Aquí un claro ejemplo es la retención del IVA y del ISR al pago de honorarios. Cabe destacar que para hacer dicha retención, solo las personas morales se la pueden realizar a las personas físicas, pero entre personas físicas no se puede. Ok, las contribuciones por pagar en honorarios. Yo pago 10,000 de honorarios y tenemos un IVA acreditable del 16% de los 10,000, son 1,600. Ok, ahora vamos a retenerle el ISR, retención de ISR, que es el 10% de los 10,000 que lo vamos a abonar, que son 1,000 pesos. Ok, ahora vamos a realizar el del IVA. La retención del IVA son las 2/3 partes de la cantidad entera del IVA acreditable. Entonces, a los 1,600 lo voy a dividir entre 3 y luego lo voy a multiplicar por 2, que me da la cantidad de 1,066.66. Retención IVA abonándolo por 1,066.66. Y nuestra última cuenta de este lado va a ser bancos, ya que ese dinero va a salir. Pero antes le tenemos que restar la suma de los honorarios del IVA acreditable, dan 11,600. Le voy a restar la retención del ISR, que son 1,000 pesos. Le voy a retener el IVA de 1,066.66 y me da la cantidad de 9,000
533.34, sumándose ya queda cuadrado con honorarios e IVA acreditado. Deudas a largo plazo. Un claro ejemplo de ello puede ser al requerir algún préstamo, ya sea cuando inicias alguna empresa, algún negocio, pues necesitas de un capital. Acá dice, inicia sus actividades, el cual otorgan un préstamo de 3.500.000 y es lo que va a tener la deuda. Garantiza con un bien, ya sea una casa. Acá, al hacer el préstamo, a nosotros nos van a ingresar la cantidad de 3.500.000 pesos que va a entrar a nuestros bancos y lo vamos a abonar por deudas a largo plazo, abonándolo ya que van a aumentar nuestras deudas, nuestra obligación de pagarlo por los 3.500.000. Eso es al nosotros que nos los otorguen, pero eso pasó en agosto de 2018 y en febrero de 2019 abona la cantidad de 800.000 con cheque. Entonces nosotros sacaríamos de nuestros bancos la cantidad de 800.000 y cargaríamos a nuestras deudas a largo plazo, ya que va a disminuir nuestra deuda. Y hasta esa fecha nuestra deuda queda de 2.700.000.